Pues a Trump se le cayó el teatrito en la cara en plena base militar frente a sus propios soldados y fíjense, comenzó nuevamente a hablar incoherencias, al final terminó hablando de barquitos bonitos mientras Estados Unidos está en plena crisis. Y eso, por supuesto, amigos, que no fue solamente un desastre, fue algo que se notó, no era, por supuesto, ni el momento ni el lugar y toda la jugada volteo porque la idea de Donald Trump en ese evento pues era proyectar fuerza, de alguna manera control, liderazgo frente a las tropas estadounidenses y terminó siendo el hazmerreír de sus propios militares. Parecía literalmente un comercial improvisado de diseño naval con soldados escuchando cómo el jefe se quejaba pues de que la tecnología furtiva no se ve elegante, imagínense. Y esa es la razón por la que todos los militares pues terminaron riéndose porque fue un ridículo total. Mientras Trump estaba en Fort Bragg hablando de traer de vuelta a los acorazados como el Iowa, que hoy, por cierto, son verdaderos museos flotantes, son totalmente anticuados y obsoletos, pues acababan de salir los datos que confirmaban que en el 2025 prácticamente no se generaron empleos nuevos y que con las revisiones a la baja, pues es literalmente ya el peor arranque en la creación de los empleos en Estados Unidos que se había visto desde el 2009. Este detalle, amigos, pues por supuesto que no es menor, es algo histórico, es de esos números que por supuesto pesan y que en vez de enfrentar eso de frente, pues el discurso se fue por la tangente. Que si el casco necesita más espíritu, que si el barco debería de verse más poderoso, que si deberían de pintarlo de negro, que si debería llamarse Steel. Bueno, pues hace que todo esto pierda seriedad. Imagínense el mundo hablando de inflación, del costo de vida, de las manufacturas cayendo en estos momentos en Estados Unidos y su presidente opinando como crítico de pasarela naval, ¿no? Ahora resulta que nos salió todo un ingeniero naval. Y lo más fuerte, amigos, por supuesto que fue el contraste, porque afuera en estos momentos hay familias de su propio país, pues que se sienten en cómo el súper sube cada semana, que la energía en la casa es carísima, que la inflación está fuera de control, que el seguro médico sube y Trump pues adentro preguntándose si alguien está mal con sus 401,000 después de asegurar que todo está increíblemente bien. Así fue como lo dijo. Esa parte fue bastante incómoda porque no tenía ningún sentido. Dijo que no tenía que preguntar y al final terminó preguntando como si necesitara escuchar aplausos para confirmar su propia narrativa. De verdad, amigos, fue una serie de incoherencias, pero pues ese es el termómetro correcto en ese momento. Porque una cosa es que, y salió y lo dijo antier, que el Dow Jones supuestamente tocó los 50,000 puntos y que ese es un exitazo de su gobierno. Y otra muy distinta, pues es que eso se traduzca en tranquilidad para la mayoría. Aquí hay que poner los números sobre la mesa porque el propio Congreso reconoció que el primer año de regreso de Donald Trump ha sido el peor, repito, el peor en generación de empleo desde la gran recesión. La manufactura, sobre todo, que venía siendo el punto relativamente sólido de los Estados Unidos en los últimos años, pues ya empezó a resentir el tema de los arancelazos. El famoso Día de la Liberación terminó siendo, por supuesto, el día del desastre. Cuando entraron en vigor todos estos aranceles, pues ¿qué pasó? Lo que los analistas habían advertido, que los costos de producción subieron y obviamente todos los productos se volvieron más caros. Incluso varias plantas recortaron, los empleos se contrajeron y eso no fue casualidad, fue mala suerte porque fueron decisiones concretas con efectos medibles. Y eso, amigos, es lo que no apareció en el discurso de Carolina del Norte, pero en cambio apareció nostalgia por los barcos enormes que dice Trump que se ven poderosos, aunque sean obsoletos. Y aquí viene algo, amigos, que salta mucho a la vista, porque esta tecnología Steel, por cierto, de la que terminó hablando Donald Trump, que no existe para ganar concursos de belleza y es algo que Donald Trump no ha terminado de entender. Esta tecnología Steel existe para reducir precisamente la visibilidad ante los radares. Está para aumentar la probabilidad de supervivencia en combate y Trump terminó diciendo, olvídense de los Steel, que se vea hermoso. Lo que trata precisamente esa tecnología es de que no se vea, no es que se vea hermoso, es que no se tiene que ver. Es como si dijéramos, olvídense del cinturón de seguridad porque te arruina la estética en el coche. Digo, suena absurdo, sobre todo, pues,
cuando lo estamos viendo en la práctica. Pero bueno, pues esa fue parte de su mensaje central y claro, cuando la conversación se aleja de la economía, inevitablemente surge la pregunta incómoda, ¿qué es lo que no se quiere discutir? Porque esa misma semana salieron también las revisiones de empleo que pintan un 2025 muy gris, no un gris suave, sino un gris tormenta, casi cero creación neta de trabajo. Y si eso le sumas que los precios siguen altos, el cóctel es bastante pesado, el índice de sentimiento del consumidor también está en estos momentos en Estados Unidos en uno de los peores momentos después de la crisis financiera. ¿Qué significa todo esto, amigos? Pues que la gente, aunque vea estos titulares de la tecnología Steel, aunque Trump quiera distraernos con todo esto, pues hay una realidad que es la que se está sintiendo en el bolsillo. Y el bolsillo, pues no miente. También se lanzó ayer contra el exgobernador de un estado, vinculándolo directamente con el crimen organizado, ¿no? Fue algo brutal, un momento muy tenso. Simplemente parecía que Trump tenía ideas aleatorias y las comenzaba a soltar sin ningún sentido. Y bueno, pues ahí es donde muchos dijeron, pues este presidente simplemente ya se salió de control, no tiene el hilo de la conversación. Y eso, amigos, pues ya está elevando el tono no solamente de la discusión, sino que también está de alguna forma pues poniendo en el foco de la discusión la salud mental de Donald Trump, qué tan lúcido está el presidente, porque ayer lo vimos hablando literalmente, como decimos en México, de chile y de manteca. Cambiaba de tema, como cambiar de ropa interior, y miren que ahí es todo un tema de conversación. Pero bueno, por cierto, también se lanzó a hablar de los precios del crudo frente a sus tropas, diciendo que pues habría mejorado por ciertos periodos. La realidad es que no es así. Tuvimos una discusión recientemente acerca de el costo de los precios del galón de combustible, de gasolina en Estados Unidos. Él sigue insistiendo en que es más barata que nunca, a 1.90, una realidad distópica, y pues la gente está escuchando todo esto, no solamente los militares, que con mucha preocupación vieron cómo su presidente cambiaba de tema de conversación, sino la gente que está viendo cómo la inflación en estos momentos se está convirtiendo en un verdadero problema, porque en el carrito del súper pues no se ve esa moderación. Y el mercado bursátil, por cierto, que es otro punto que se usa como trofeo, pues a pesar de que hubo días de euforia, como esto del Dow Jones que subió momentáneamente, después lo que vimos fue un desastre total. Y hay jornadas de caídas bruscas, pérdidas, están hablando del 7 al 10% en compañías muy específicas de los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que por mucho que quiera cambiar el tema de la conversación sigue girando en torno al verdadero debate. Pero bueno, pues aquí viene algo que casi nadie menciona en los discursos optimistas, precisamente, qué es lo que se viene para este año. Es el famoso paquete legislativo que incluye recortes muy importantes en programas de salud que todavía no han impactado por completo, que incluso se estima que millones van a perder su cobertura cuando entren en vigor ciertos ajustes de este programa. O sea, si ahora el panorama se siente pesado en Estados Unidos, pues imagínense que todavía viene lo peor, ¿no? Y de eso no se habló en la base militar. Se habló de la silueta del barco, se habló de la tecnología Steel, se habló aleatoriamente del precio del combustible, pero mientras, pues Estados Unidos está en una verdadera confusión económica. Cada reporte laboral se analiza con mucha lupa, cada décima de inflación se debate, y en medio de eso la narrativa oficial se está desviando demasiado ayer vimos a un Trump centrándose en la estética militar de los ataques, cuando la desconexión con la realidad que vive su país pues es fuera de control. Y ojo, no se trata de negar que la seguridad de Estados Unidos importe, porque siempre es el tema de la discusión de Donald Trump. Claro que importa, como la seguridad nacional de cualquier país para sus propios mandatarios, pero priorizar cómo luce un barco o un avión en lugar de qué bien funciona, pues es algo que por supuesto está fuera de contexto, sobre todo de contexto militar, porque es un presidente que está más preocupado en que se vea bonito que en que sirva, ¿no? Y al final, pues es lo que vimos ayer, amigos, pero es una de las rayas más del tigre que vemos en los discursos recientes de Donald Trump. Vamos a estar analizando esta información, por supuesto, más a fondo, porque pues ya cuando pensamos que nada más puede sorprendernos, pues siempre tiene este señor algo más para dar.